Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte. Soy especialista en neurociencia y productividad personal y hoy me encantaría hablarte de un tema apasionante y tiene que ver con el dominio del tiempo. ¿De verdad puedes llegar a dominar el tiempo o es él el que te domina a ti? Sea como sea, al final el manejo del tiempo está en boca de todos y es que al final casi todas las empresas y personas necesitamos mejorar nuestro tiempo o nuestra relación con él. Hay personas que incluso afirman que no existe el manejo del tiempo porque al final solo podemos manejar lo que hay, es decir, las tareas que hacemos. La pregunta es, oye, ¿se puede llegar a manejar el tiempo? No se puede llegar a manejar, pero mientras llega la solución a esa pregunta, que podríamos estar años debatiendo, me encantaría compartir contigo 10 tips rápidos, ¿de acuerdo?, para mejorar tu tiempo y lo más importante, que lo domines. Así que me encantará saber en comentarios si te interesa este tema y si te apasionan estos temas, dale un buen like. Un abrazo, ¿de acuerdo? Y vamos a por el vídeo. Y empezamos con una frase que es que el tiempo no cambia nada. Tú lo cambias todo. Lo digo porque a veces pensamos que el tiempo lo va a cambiar todo por completo. Por ejemplo, si estás en un momento apático o has tenido una crisis de lo que sea, fíjate que a veces pensamos, bueno, al cabo de unos meses esto se pasará. Sí, de verdad. Fíjate que al final no tiene nada que ver con el tiempo, depende sobre todo de la intensidad emocional. Cuando algo todavía está a flor de piel y además tenemos pensamientos en bucle, ahí es donde está la raíz del problema. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el tiempo, porque eso tiene que ver con este primer punto y primer tip que quiero compartir contigo. Hablaremos de que el tiempo, de acuerdo, es un invento humano. De hecho, fue creado en el siglo XIX, por al final por muchísimas personas, pero sobre todo lo más importante es que alguien definió que un minuto eran 60 segundos o que simplemente una hora podían ser 3.600 segundos. ¿Por qué? Al final es porque hubo un convenio, porque hubo una especie de personas, de acuerdo, que al final se pusieron de acuerdo en ello y a partir de aquí todos lo empezamos a utilizar. La pregunta es, de acuerdo, si el tiempo es un invento humano, ¿por qué nos basamos siempre en el tiempo? La mayoría de cosas, de acuerdo, no cambian por el tiempo. Tenemos multitud de estudios científicos que dicen que al final el tiempo no cambia absolutamente nada. Una cosa, de acuerdo, tiene que ver con el envejecimiento, con nosotros creemos al final a nivel de células, pero fíjate que en el día a día, de acuerdo, el tiempo no cambia nada. Hay personas que tienen las creencias súper rígidas, cosas que no van a cambiar nunca, y seguramente los conozcas bastante. Personas que siempre piensan lo mismo, da igual lo que pase, tiene mucho más que ver con la intencionalidad que con otra cosa. Así que ya lo sabes, al final hay que desarrollar habilidades, competencias, pero no el tiempo. Al final, cuando uno, por ejemplo, quiere estar más satisfecho o más feliz, tiene que desarrollar habilidades. No es una cuestión de tiempo. No porque vayas a llegar a los 90 años vas a ser una persona muchísimo más feliz y satisfecha. Tip número 2 para mejorar tu relación con el tiempo y es que a veces planificamos por encima de nuestras posibilidades. Pensamos que el domingo, de acuerdo, tenemos toda la energía del mundo y planificamos toda la semana igual. En vez de planificar toda la semana con multitud de actividades, ¿por qué no planificas solo el lunes? De esta manera, de acuerdo, te vas a ahorrar muchísimo tiempo en frustraciones. Y es que dominar el tiempo es un arte y no hace falta, de acuerdo, planificar todos los días para sentirse mejor. Y aquí, de acuerdo, esbozo una pequeña crítica a todos aquellos que defienden tanto el time boxing, que no digo que esté en contra, pero sí que es verdad que no podemos realmente bloquear muchas de las agendas, sobre todo si trabajas en un entorno colaborativo. No por nada, sino porque al final siempre saldrán imprevistos. Si además en casa tienes hijos o tienes, por ejemplo, personas en dependencia, por supuesto no puedes estar pendiente siempre de lo que va a pasar. No lo podemos anticipar todo. Así que ya lo sabes, la idea es que planifiques solo los lunes para saber qué es lo que vas a hacer y obviamente cada día, de acuerdo, la idea es que planifiques cuáles serán las próximas tareas. Tip número 3 tiene que ver con la presión y la claridad. El dominio del tiempo tiene mucho que ver en esas situaciones asfixiantes, estresantes y ansiosas. Y es que cuando tenemos muchísima presión, si no hay foco claro, la gente no sabe muy bien lo que hacer. Si tú sabes que tienes que elaborar una presentación para un cliente y tienes mucha presión, fíjate que será mucho más fácil poder avanzar. El problema es que muchísimas personas, de acuerdo, tienen mucha presión, muchísimo estrés, pero en cambio no saben muy bien lo que tienen que hacer. Y eso sobre todo va dirigido por algunos gerentes, de acuerdo, que mandan cosas por doquier, pero que realmente no se define nada lo que tiene que hacer. Al final son ideas vagas y la gente hace que tenga muchísima presión y muy poca claridad. Al final, fíjate que esto tiene mucho que ver con la dominación del tiempo. Y es que cuando uno domina su tiempo, sabe muy bien lo que tiene que hacer en el tiempo que debe hacerlo. En cambio, cuando toda la gente está haciendo cosas que no hay ningún vínculo, que no sabe muy bien por qué lo hace, y lo más importante, nadie ha definido nada de lo que tiene que hacer, ahí es donde la presión pierde sentido y tenemos la sensación de perder el dominio de nuestro tiempo como si se nos fuera de las manos, como si se nos escapara. Tip número 4, genera experiencias. Hoy en día sabemos de acuerdo que el factor tiempo no existe en nuestro cerebro, en nuestra mente, sino que nosotros al final solo nos acordamos de la experiencia que hemos tenido en el tiempo. El hecho de planificar solo con tareas y objetivos que muchas veces son rígidos y con poca personalidad, lo que hace es que no nos acordemos del día. Al final todas tus memorias, y recapacitas ahora mismo y piensas en todas las cosas que has vivido, al final te encuentras de acuerdo con experiencias. Si te lo pasaste bien aquí, si disfrutaste con un equipo de trabajo, si fuiste de viaje, al final este tipo de experiencias lo que hacen de acuerdo es que te acuerdes de
las cosas. La pregunta sería, oye, ¿y por qué todo el día estamos anotando tareas que muchas veces no precisan de ningún tipo de emoción? Pues te diría, ¿por qué en vez de generar tareas en un día, no generas experiencia? ¿A qué persona vas a ayudar hoy? ¿A qué cliente le vas a cambiar la vida? ¿A qué persona más cercana, tu pareja, tus hijos, tu familia, les vas a ayudar y les vas a dar un vuelco en tu vida? Fíjate que al final estas experiencias se pueden generar desde la planificación de tu tiempo. Sí, porque el tiempo al final no está solo para diseñar tareas, sino también para diseñar experiencias en tu vida. Piénsalo bien, al final el legado de tu vida, las experiencias que vas a grabar a fuego en tu mente, tienen que ver con esas experiencias que tú has creado, no con cosas que has vivido a nivel de tareas. Por ejemplo, si pones actualizar contabilidad, por supuesto que tienes que hacerlo en algún momento, pero fíjate que eso al final no va a ser memorable en tu vida. Tip número 5 que tiene mucho que ver con el dominio de tu tiempo, entrenar la motivación. Hoy en día sabemos, de acuerdo, que la motivación es muy variable y que va cambiando prácticamente cada segundo. Según la experiencia que vivas, puedes tener un nivel de motivación más alto o más bajo. Por eso diría, de acuerdo, que siempre que puedas, invierte en saber cómo gestionar tu motivación a lo largo del día. Hoy en día sabemos, de acuerdo, cuáles son los picos de motivación de una persona, sabemos incluso cuáles son los días donde tendrás más motivación y te recomiendo que chequees uno de los vídeos, de acuerdo, que tenemos aquí en YouTube, que justamente hablamos de eso. Aquí hablamos de motivación, cómo gestionarla y lo más importante, cómo ser productivo con tanta motivación. Hey, una frase intermedia y tiene que ver con esto y al final cuando hablamos de motivación mucha gente se puede considerar a sí misma poco motivada, entonces te diría que no eres una persona perezosa, el tema es que todavía no encontraste lo que realmente te levanta rápidamente de tu cama, así que ya lo sabes, al final la motivación es cuestión de encontrar diferentes procesos, hábitos, objetivos que hace que realmente tengamos ganas de vivir esa experiencia, justamente como decíamos antes. Tip número 6, objetivos o hábitos. Creo que estamos demasiado focalizados en los objetivos. Tengo que conseguir tantos clientes en tantos meses. Me gustaría leer 5 libros al mes. Me gustaría escribir un libro. Creo que al final los objetivos los tenemos demasiado enraizados en la mente. Lo más importante al final son los hábitos porque son lo que vas a ver cada día una pequeña mejora. En los objetivos a veces ni siquiera se acerca a la realidad de lo que tenías previsto y de lo que realmente has conseguido. Entonces, en ese sentido, de acuerdo, en vez de marcarte tantos objetivos, intenta desarrollar hábitos, pero que sean sobre todo a corto tiempo. Lo digo sobre todo porque los hábitos a veces pasa que tenemos un empacho de ellos, especialmente a principios de año o en septiembre. Entonces, ¿por qué no desarrollar uno, dos o tres hábitos al año, pero que realmente te avancen hacia esas metas que quieres conseguir? Si tú, por ejemplo, quieres escribir un libro, en vez de pensar en el libro entero y cómo te gustaría que fuera, la portada, etcétera, etcétera, ¿por qué no empiezas a desarrollar el hábito de escribir cada día un pequeño párrafo? Con eso te vas a sentir mucho más empoderado y será mucho más fácil acercarte a ese objetivo. Tip número 7, identifica las tentaciones. Sí, hoy en día el tema del manejo del tiempo o el dominio del tiempo tiene mucho que ver con las tentaciones digitales. Es que nos escapa el tiempo y no sabemos cómo. Sí, me encanta echar la culpa a otras personas de que sí, porque ellos nos molestan, porque nos interrumpen, pero al final hoy en día sabemos, de acuerdo, y tú lo sabes, que la mayoría de tentaciones digitales al final son un tema nuestro. La mayoría de distracciones las provocamos nosotros. Así que identifícalas de verdad, anótalas en un papel o anótalas en un programa informático, lo que tú quieras, e intenta buscar cuál es la conducta alternativa que podrías hacer. Por ejemplo, cada vez que visites Facebook, Instagram o YouTube, la idea de acuerdo es que automáticamente pienses en qué es lo que vas a ver después. Así que de esta manera mi recomendación de acuerdo es que las identifiques primero y que tomes conciencia después. No hay nada malo tampoco de dejarse seducir por las tentaciones de vez en cuando. El problema es cuando sientes que estás secuestrado por el tiempo y que al final eres tú el que has decidido darle las llaves a las distracciones para que entren en tu casa. Tip número 8, desatasca el bloqueo. Hay algunas tareas que nos cuesta horrores poder hacer, poder empezar. ¿Por qué? Porque al final siempre hay cosas mejores que hacer, algunas más agradables, algunas que nos han mandado a última hora, pero al final tú sabes que hay unas piedras que hay que hacer en el día a día. Yo te diría que lo más importante, de acuerdo, es que las desatasques. Ese bloqueo al final, si no, te va a perseguir todos los días. En vez de posponerla, en vez de buscar excusas para no hacerlo, intenta ponerte lo antes posible, porque si no, la herida será mucho peor. Al final del día, de acuerdo, lo único que te acuerdas es de lo que no hiciste, no tanto de lo que hiciste. Así que ya lo sabes, de verdad, desatasca el bloqueo que tienes ahora mismo y lo más importante, de verdad, hazlo ya, hazlo lo primero que puedas, no esperes hasta el final, porque si no, siempre estarás arrepintiéndote, de acuerdo, de lo que querías hacer. Tip número 9, y esto pasa muchísimo a la gente que se le escapa el tiempo y no sabe muy bien dónde está el tiempo, huye de las listas infinitas. Sí, lo digo por en general, me encantan las listas y tengo muchísimas, a veces demasiadas. Nos encanta anotar tareas en nuestras listas para sentir que lo controlamos todo. Y al final aquí el gran problema, de acuerdo, es que después son ingestionables o ingobernables.
Cuando tenemos una lista con más de 25 o 30 ítems, se nos escapa de nuestra vista y no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos que hacer mañana. Oye, en vez de tener una lista tan larga de 20 o 25 ítems, ¿por qué no la reduces a 5 o 6? Al final, siendo conscientes, es lo único que podrás hacer en un día como máximo. Es verdad que si hay otras listas que son más acumulativas de otras cosas, de otras semanas, ahí podemos acumular un poquito más de tareas. Pero siendo realista al final, en un día normal podrías hacer entre 5 y 6 tareas que sean de una determinada complejidad como máximo, y esto sí siendo excesivamente optimista. Y tip 10, este es un poco extraño, diferente de acuerdo al dominio del tiempo, pero el gran problema que tenemos es que vivimos en el día a día, en el salto de mata y no pensamos de acuerdo en agradecer por anticipado. En general somos de agradecer siempre por retardado, es decir, cuando por ejemplo alguien nos ha hecho algo, un pequeño favor, nos ha abierto la puerta, le decimos gracias. Muchas veces, de acuerdo, al final, cuando conseguimos algo que buscábamos, le decimos gracias. Pero, ¿has probado nunca en agradecer por anticipado? Sí, esto es una técnica que funciona muy bien y al final es un poco darle gracias a lo desconocido, gracias a la incertidumbre. Si, por ejemplo, sabes que tendrás una reunión hoy, da gracias por anticipado con esa persona que te ha dedicado su tiempo para estar contigo. Si además, de acuerdo, hoy tienes que hacer una tarea muy especial que tiene que ver con un proyecto, da gracias de poder participar a ese proyecto. Es un pequeño tip, de acuerdo, es verdad que es más espiritual en este sentido, pero la verdad es que ayuda muchísimo y lo más importante es que visualizas lo que va a pasar, por lo tanto tienes un dominio del tiempo muchísimo mayor. Así que tú sabrás lo que tienes que hacer, pero sobre todo agradece por anticipado. Una pequeña práctica, no te va a costar nada y lo más importante, de acuerdo, es que te vas a sentir mucho más en paz con tu día a día. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste estos tips? ¿Te parecieron interesantes? ¿Crees que realmente podremos dominar el tiempo o el tiempo nos domina a nosotros? Ahora, a partir de estas 10 reflexiones, me encantaría saber también tus comentarios, así que déjalos aquí y si te ha parecido el vídeo interesante, pues dale un buen like y ayúdame a difundir también con otras personas que les interese la neurociencia y la productividad personal. Volveremos con más vídeos, esto no es el final, faltaría más, ya sabes que me encanta hacer este tipo de vídeos y por supuesto, dame ideas, seguramente hay cosas que tienes en mente que te gustaría saber o alguna herramienta que te gustaría tratar, así que también déjamela en comentarios y cualquier cosita nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Así que un abrazo grande, cuídate y hasta el próximo vídeo, chao.